Pues bueno, darles la bienvenida. Ya estamos iniciando con la segunda semana de este módulo, fundamentos de procesos, ¿verdad? El módulo 5, como decía antes la compañera. Y para la semana de hoy, o sea, para el día de hoy, nos toca ver un poco la simbología y cómo podemos ir armando diferentes tipos de diagramas que vamos a utilizar para lo que es en sí, ¿verdad? Las funciones y tareas que hacemos en la parte de procesos. Ok, si pueden ver, ¿verdad? La pantalla, si la estoy compartiendo bien. Sí, señor, sí se ve bien. Ok, entonces vamos a ir hablando acerca de el principio, ¿verdad? Que es la simbología, que es representar las diferentes tareas mediante pues una imagen. Algunas de las actividades que vamos a representar son estas de acá, estos tipos de tareas, mediante los símbolos que se utilizan para los diagramas en la parte de procesos. Ok, vamos a ver en un principio 5 símbolos, puesto que estos 5 que vamos a ver primero son utilizados en dos tipos de diagramas, ¿verdad? Que lo vamos a explicar más adelante. El primero de ellos es el símbolo que me determina la operación. Muy sencillo porque pues es un círculo, ¿verdad? Entonces ahí es fácil identificar, ¿verdad? Operación, círculo. Y determina actividades muy variadas. Algunas de ellas son, por ejemplo, conformación, montaje, desmontaje. Es cuando realizo algo principalmente con las manos. Es alguna actividad compleja que se realiza, ¿verdad? En conjunto con lo que es el uso de las manos. El siguiente es el símbolo de transporte. Es esta flechita, es una flecha que va de izquierda a derecha y me va a indicar cuando se traslada el material, el producto, materia prima, etcétera, de un punto a otro. O sea, sin importar la distancia, aquí determinamos lo que es el traslado. Igualmente en algunos diagramas, como vamos a ver más adelante, se especifica la distancia, ¿verdad? Mediante una columna específica. El tercer símbolo es el de almacenaje. Es un triángulo con altura hacia abajo. Los colores no tienen que ser como yo los estoy poniendo ahí, ¿verdad? Ahí los colores los pongo en la presentación de modo, digamos, ahí un poco vistoso. Ya luego van a ver que ustedes escogen los colores a conveniencia. Y acá pues lo que es el almacenaje me indica cuando yo guardo o pongo en bodega algún producto, ya sea en proceso temporal, en almacenaje temporal, perdón, ya sea materia prima, producto terminado, se le asigna un lugar de almacenaje. El cuarto es cuando tenemos un retraso, ¿verdad? Y vamos a usar este símbolo que es como una D y se llama demora. Es cuando en el proceso existe un retraso, una espera en el cual es parte del mismo proceso, vamos a utilizar esta actividad, el cual me va a indicar que es una demora. Y por último, dentro de estos 5 primeros, vamos a encontrar el cuadrado. Este cuadrado me va a indicar una inspección. O sea, cuando yo realizo alguna verificación, alguna comprobación, prueba, etcétera, se identifica mediante el símbolo de cuadrado, el cual me va a indicar que es inspección. Esos 5 símbolos que acabamos de ver, operación, transporte, almacenaje, demora e inspección, son usados en un tipo de diagrama. Ahorita los vamos a ir separando. Ok, muy fáciles.
también podemos hacer uso de lo que llamamos operaciones combinadas con esos mismos símbolos que acabo de explicar. Por ejemplo, cuando yo realizo una actividad que son dos, o dos actividades que me representan uno, depende como quieran verlo o como sea la naturaleza de las funciones. Por ejemplo, tenemos las operaciones combinadas de inspección y operación. Pues cuando yo estoy realizando algo que tiene que ver con las dos, por ejemplo, en los procesos que realiza RITEVE en la inspección vehicular, cada inspección representa también una operación, porque es parte de lo que están realizando. Entonces ahí están combinando las actividades. O cuando yo combino el transporte con la operación. Por ejemplo, cuando en esta fábrica de pasta Roma, las pastas pasan por un proceso de secado para eliminar la humedad, pero a la vez se están transportando. Entonces se están transportando y también se está realizando una operación. Entonces aplica lo que llamamos una operación combinada, en este caso transporte y operación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Con estos que acabamos de ver. Ok, ahora vamos a ver los símbolos que tienen que ver con los diagramas de flujo. Okay. Los símbolos que tienen que ver ya con el diagrama de flujo. Estos diagramas de flujo vamos a trabajarlos más adelante, pero igualmente vamos a ir aprendiendo cómo están configurados. En este caso, los diagramas de flujo los vamos a encontrar configurados de arriba hacia abajo. Pues, por ejemplo, vamos a tener este símbolo, es uno de los más importantes y tiene un uso muy radical. Este símbolo se llama decisión. A partir de acá, los símbolos que vamos a ir viendo, si pudieron conseguir la regla que yo les recomendé la semana pasada, y se los puse ahí en la imagen del grupo, a partir de acá estos símbolos los pueden encontrar en la regla. Este símbolo lo van a encontrar ahí en la regla, el de decisión, ¿verdad? Con ese nombre. Ahí en esa regla aparecen en inglés, ¿verdad? Pero básicamente es lo mismo. Este símbolo pues normalmente me va a representar una pregunta. O sea, aquí adentro del símbolo va a ir una pregunta, ¿verdad? Y esa pregunta va a tener dos respuestas o dos posibles respuestas, sí o no. Siempre va a tener dos salidas. Entonces, dependiendo del flujo, ¿verdad? Ahí vamos acomodando y vamos viendo hacia dónde se dirige la respuesta sí y hacia dónde se dirige la respuesta no. También van a encontrar este símbolo, es el símbolo que me indica el principio y el final del diagrama. Con este símbolo inicio y termino un diagrama de flujo. Obviamente identifico las actividades con la que inicio y la actividad con la que termino dicho proceso, pero siempre vamos a utilizar esta misma simbología. Este es quizás el símbolo que más vamos a encontrar en el diagrama de flujo, que es el símbolo de proceso. Este símbolo de proceso pues me va a indicar en este tipo de diagrama tanto operación como inspección o algunas otras actividades. Como verán, está representado por un rectángulo, a diferencia de la inspección del otro símbolo, que era un cuadrado. Aquí es un rectángulo. Si por A o por B no tienen claro lo que es un rectángulo, la diferencia entre rectángulo y cuadrado, no hay ningún problema, me preguntan sin ninguna pena, porque realmente aquí lo que estamos usando son formas geométricas, ¿verdad? Que por cierto, hablando de formas geométricas, voy a abrir aquí un documento Word, ahorita les voy a decir para qué. Tenemos ahora este símbolo que también, como les dije, todos estos los van a encontrar en la regla a partir del de inicio. El símbolo que me indica entrada o salida. Entrada o salida de material, información, etcétera.
¿Cuándo va a ser entrada y cuándo va a ser salida? Bueno, vamos a ver ahorita los conectores. Por ejemplo, si la flecha va del símbolo hacia el flujo, normalmente el flujo está de arriba abajo, es una entrada. Pero si la flecha o el conector va del flujo hacia el símbolo, va a indicar una salida. Ya vamos a ver algunos ejemplos cuando abra el vicio. Y ya vamos a ver también los conectores. De la misma manera podemos aplicar el de documento. Este lo van a encontrar un poquito diferente en la regla, pero es casi el mismo, ¿verdad? Es cuando se genera o necesita un documento. Igualmente ahí también vamos a hacer uso de la flecha, si va del símbolo hacia el flujo o del flujo hacia el símbolo. O podemos acudir a lo que llamamos una base de datos. Aquí vamos a tener este símbolo. En la regla, este símbolo también es un poquito diferente. En la regla lo van a encontrar como Online Storage, ¿verdad? Es cuando yo acceso a diferentes archivos, ya no solamente documentos, sino también videos, fotografías y algunos otros tipos de documentación que están dentro de una base de datos. Por eso se llama así. Y es este cilindro acostado. Okay. También podemos hacer uso de estos símbolos, que es el conector de página. Es cuando yo termino en el diagrama de flujo, yo termino una página y necesito otra. Para conectarlas yo puedo hacerlo con estos símbolos: el conector, que es este pentágono, y el conector de llegada, que es el que se coloca en la siguiente página, donde yo indico la conexión. Por ejemplo, en el conector le digo que aquí voy a empezar con 1. Entonces en el conector le coloco 1, y en el conector de llegada también le coloco 1. Entonces, para conectar el 1 que termina con el 1 que comienza, y llevar así una secuencia. Dentro de los símbolos vamos a ver este último, aunque este solamente lo vamos a utilizar y lo vamos a identificar en un tipo de diagrama. Ya lo vamos a ver más adelante. Perdón. En el tipo de diagrama que se llama diagramas bimanuales. Es un triángulo, pero a diferencia del anterior, que era almacenaje, este es un triángulo hacia arriba, y este me va a indicar sostener, y es cuando se sostiene algo con las manos. Por eso es que se utiliza en el diagrama bimanual. Ya lo vamos a ver por acá. Esos son los símbolos que vamos a ver de entrada, ¿verdad? Como vieron: operación, transporte, almacenaje, demora, inspección, decisión, inicio y fin, proceso, entrada y salida, documento, base de datos, conector, conector de llegada, sostener, y perdón, me brinqué la operación combinada. Okay. En total vamos a analizar o a utilizar estos 15 símbolos de entrada. ¿Alguna pregunta con respecto a alguno de ellos que no les haya quedado claro? Como les repito, son símbolos para representar diferentes actividades. Si hay alguno ahí que no esté, que tal vez ustedes conozcan o hayan visto o hayan escuchado, es porque, como les digo, hay más, pero de momento vamos a entrar con estos. Profe, ¿esos se usan como en algún tipo de documentación o algo así? Claro, es lo que vamos a ver en los documentos de diagramas, en lo que son diagramas para procesos. Ya vamos a ver algunos tipos de ellos. Ok. Cada uno de esos símbolos que acabamos de ver se conectan mediante flechas. Estas flechas se llaman conexiones o conectores. En el vicio lo van a encontrar como conectores. Perdón. El conector más usado es el de forma directa, ¿verdad? Que va de un lado y llega a otro, tiene esta dirección. Normalmente la dirección es así, de arriba a abajo, porque el flujo vamos a ir haciéndolo de arriba para abajo.
pero se pueden dar también en diferentes direcciones dependiendo cómo se vaya comportando el proceso, ¿verdad? También puedo hacer uso de lo que conocemos como conexiones en unión. Eso es cuando yo tengo un proceso separado y lo necesito unir con el flujo que viene de arriba abajo. Entonces hago esto que conocemos como unión. A diferencia del que está a la par, que no es unión, es lo que conocemos como un salto. Voy a agrandar un poquito más. Ahí. Tal vez ahí no se aprecie muy bien, pero en el vicio, cuando uno hace esto, sí lo podemos ver. O sea, lo que está haciendo aquí es un salto. Es un salto para determinar que no se está uniendo, por eso se llama sin unión. Lo que está haciendo es que viene aquí, hace un salto y continúa, para determinar que no hay ninguna unión por ahí entre esas flechas. Aquí tenemos que son alternas, rutas alternas, cuando la flecha viene y se divide en dos o más rutas que pueden continuar en diferentes caminos dependiendo cómo se separe o se divide el proceso. Y por último, bueno, por último no, dentro de los que se usan más, que se llama retrabajo. Lo vamos a usar principalmente cuando utilicemos el símbolo de decisión. Símbolo de decisión, que era el rombo, ¿verdad? Normalmente el rombo va a ir aquí. Y el símbolo de decisión, pues normalmente cuando es un no, que va a ir hacia un lado, puede ser al lado derecho o izquierdo, normalmente el no se hace un retrabajo para volver a unirse al proceso para resolver esa situación. Igualmente también ya lo vamos a ver por ahí. Esos son los diferentes tipos de diagrama que podemos utilizar, ¿verdad? Vamos a hacer referencia a ellos, aunque con más pronunciación a estos tres primeros, ¿verdad? Que son donde vamos a utilizar la simbología que acabo de explicar. Esos son en los documentos que utilizamos, que me preguntó antes la compañera. No vi quién era porque estaba aquí en la pantalla, pero estos son los tipos de documentación donde podemos hacer uso de esta simbología. Okay. Uno de ellos es este tipo de diagrama, que es el diagrama de procesos de operación, donde puedo tener dividido el proceso en diferentes ámbitos de ensamblaje. Normalmente es cuando tengo procesos de ensamblaje. Y como verán, utiliza la simbología, que fueron los 5 primeros símbolos que expliqué. Repaso: operación, inspección, transporte, almacenaje y demora. Okay. Y a la hora de determinar un diagrama como estos, ¿verdad?, se va a ver de esta manera. Por ejemplo, aquí pues es un ejemplo que agarré de internet, pero digamos que yo lo que estoy ensamblando acá es una bicicleta, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo determinadas actividades que van desde el armar las llantas, la cadena, la parte principal de los frenos, etcétera. Y cada una de esas diferentes actividades se va uniendo para poder ensamblar el producto final, que es en este caso el ejemplo que les dije, ¿verdad?, la bicicleta. Entonces aquí yo voy determinando las actividades y luego las voy conectando, cómo se van interrelacionando unas con otras. Ese es un ejemplo. Este tipo de diagrama todavía no lo vamos a hacer, pero aquí ya vamos dando la referencia. Acá yo incluí este ejemplo, ¿verdad?, que es para que tal vez ustedes lo puedan hacer si es que quieren, pero es que lo había diseñado para las clases presenciales. Pero bueno, si no, luego lo vamos a retomar. El segundo diagrama es el diagrama de flujo de proceso, ¿verdad?, donde también vamos a utilizar esa misma simbología, pero esta vez la vamos a utilizar de manera horizontal y la vamos a utilizar en este mismo orden que está acá, como por ejemplo hola, ¿me escuchan? Profe, no se le escucha o se está cortando. Ahora sí, ahora sí, ¿qué tal? Ahora sí me oyen. Hola.
Hola, hola. Vamos a ver ahora qué tal. Ahora sí me oyen. Se corta. Se corta. Vamos a ver qué será. Vamos a ver si Ahorita no se le escucha nada. No. Ok, ¿qué tal ahora? Ahora sí.